Buenos días. Especialmente quiero saludar a los alumnos del primer semestre de la Facultad de Ciencia y Educación. De parte del Departamento de Filosofía, bienvenidos a esta experiencia vocacional. La asignatura filosófica en este primer semestre es el problema del conocimiento. Vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste realmente el problema del conocimiento. Tenemos que definir qué es el conocimiento. En la vida cotidiana, generalmente escuchamos que el conocimiento lo relacionamos con un proceso de estudio, de investigación o con una profesión. Escuchamos, esa persona sabe mucho, esa persona conoce mucho, esa persona ha estudiado, por lo tanto tiene mayor conocimiento. Sin embargo, aquí en esta asignatura, dentro del mundo de la filosofía, vamos a tomar el conocimiento como una actitud natural, como lo que todas las personas hacen por el mero hecho de existir. En el fondo consiste en tomar conciencia de la realidad a través de los sentidos y de modo especial la vista. Es decir, es tratar de identificar, darse cuenta de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, en este momento yo estoy viendo un pizarrón. Al ver el pizarrón yo tomo conciencia de lo que estoy viendo. Sin embargo, voy a explicar cuál es la esencia del problema del conocimiento, con unas afirmaciones que van a sonar en primera vista como absurdas. Por ejemplo, no se puede tocar lo que vemos. Jamás ha existido una persona que pueda tocar lo que ve. Eso es imposible. Nadie puede tocar lo que ve. Segundo, vamos a tratar de explicar en qué consiste esto, porque no es fácil de asimilar. Por el simple hecho de que yo veo de lente, lo toco. ¿Cómo es posible que alguien me diga que es imposible tocar lo que vemos? Si mi experiencia cotidiana me dice que todo lo que yo veo lo puedo tocar. Veo el vaso con agua, lo tomo. Veo la comida, como. Veo el libro, lo agarro. Veo estos lentes, lo agarro. Eso no es todo. El problema del conocimiento se profundiza un poco más. Primero, no se puede mirar para afuera. Tal vez esto choque, porque en este momento todos nosotros estamos mirando para afuera, pero realmente nadie, es más, ningún animal, ni nosotros, nadie puede mirar para afuera. Nunca, nadie ha podido ni podrá jamás mirar para afuera. Generalmente creemos que dentro de nosotros existe una especie de fantasma, algo así como un yo interno, un alma que está asomado por los ojos y se asoma al mundo, lo ve. Más, muy conocida la frase que se le achaca a Platón de que los ojos son la ventana del alma. Pues miren, no hay nada asomado para afuera, no hay una energía, un espíritu ahí detrás de los ojos que esté rodando por afuera. Es más, no hay un yo ahí que utilice los ojos para mirar un mundo externo. Esto es lo que se dicen, lo que afirman algunos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Y estos son los problemas reales, antropológicos, los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder conocer, para poder afirmar. Recuerden, no se puede mirar para afuera. Segundo, nunca nadie ha mirado para afuera. No se puede tocar lo que vemos y no se puede mirar para afuera. Ahora bien, esto es lo que nos dice la experiencia cotidiana, lo que vemos todos los días. Primero vemos aquí a la niñita, que es obvio, real, que podemos tocar lo que vemos. Es obvio, es real. Por lo tanto, si alguien me dice a mí que yo no puedo tocar lo que veo, es natural que yo no le crea. O que esté a la expectativa, tratando de ver cuál es el truco. ¿No será que hay un truco por debajo? No, no, no. Simple y llanamente tenemos dos realidades. La realidad concreta. No podemos tocar lo que vemos. Lo que nos dice la experiencia cotidiana. No, señor. Es obvio que podemos tocar lo que vemos. Y esto es un ejemplo. Estoy tocando los lentes, me estoy tocando la mano. La veo, lo veo y lo toco. Por lo tanto, la afirmación de que no puedo tocar lo que vemos no es lógica, no es existencial, es una locura. Digamos,
es obvio que podemos mirar para afuera. Más natural. Es más, nadie tiene experiencia real, concreta, de mirar para adentro. Solo a veces cuando éramos jóvenes, en mi experiencia, que llegaban algunas veces aquellos retiros, aquellos cursos de motivación, aquellos cursos de meditación, donde nos decían, cierren los ojos, y nosotros cerrábamos los ojos. Busquemos ahora adentro. Y buscábamos adentro, cerramos los ojos, buscábamos ahí. Yo apretaba los ojos fuertes. Ahí adentro podemos ver. No podía ver nada. Ahí yo nunca pude ver nada adentro. Entonces, lo que es obvio es que yo puedo mirar para afuera. Pero vuelvo y repito porque es muy importante entender que la experiencia cotidiana y las afirmaciones de la ciencia o las afirmaciones de la filosofía muchas veces se contradicen. No es que se complementan, simplemente se contradicen. O es A o es B. A lo largo de la historia del pensamiento en general, tanto de la filosofía como de la ciencia, el sentido común ha sido más que una ayuda, un obstáculo. Recuerden, como veremos más adelante en otras clases, que lo más lógico, lo que nos decía el mundo, el sentido común, era que el planeta era plano y sin embargo es esférico. El sentido común nos dice que las cosas que vemos están cerca. Las estrellas tienen que estar cerca, sin embargo están a años luz. Son, en algunos casos, millones de veces más grandes que la Tierra. Pero el sentido común no dice que está ahí. Entonces, el sentido común, podemos ver para afuera. El sentido común, podemos tocar lo que vemos. Lo que nos dicen algunos filósofos. No podemos mirar para afuera, nadie ha mirado para afuera nunca y jamás podemos tocar lo que vemos. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando conocemos? Utilizando la vista como lo más palpable. Lo que vemos es la imagen interna en la mente. Nuestro cerebro nunca va hacia el objeto. La imagen, cuando yo estoy viendo esta pantalla de la lactose, yo no estoy viendo la lactose que está afuera. Yo estoy viendo es la imagen interna que mis sentidos forman dentro de mi cerebro. Y es ahí donde tomo conciencia. Ahora bien, yo no tengo conciencia de este procedimiento. Mi procedimiento, al conocer, es como espontáneo. Se da como mágico. Se da porque se da. Ninguno de nosotros va caminando y dice, oh, ahí viene un auto. ¿Qué será lo que se está aproximando? Oh, tengo que abrir los ojos. Ah, tengo que mover un pie. Tengo que respirar. Tengo que mover el estómago. No, estas son cosas que se dan y punto. Se dan como muy rápido, más rápido que la velocidad de la luz. Y simplemente no tenemos conciencia de que ocurre, pero sí ocurre. Nada es mágico, nada es espontáneo. Que no tengamos conciencia del modo en que respiramos no significa que no respiremos y que no haya un proceso para ese acto de respirar. Asimismo, cuando tomamos conciencia visual de un objeto que está fuera de nosotros y que vemos es la imagen interna, es todo un proceso que se da a través de la luz, a través de los sentidos, a través del ojo, hasta que por fin se forma la imagen. Y ahí la tenemos. Claro, en la cotidianidad, la experiencia del conocimiento se da como de una manera mágica. Aquí podemos ver, cuando nosotros vemos una imagen, realmente no estamos viendo esa imagen que está afuera. Perdonen que repita tanto esto, porque yo sé que la experiencia me ha dicho que por mucho que lo repita, tal vez en el salón de clase, en ese momento, me crean, pero después se nos olvida. Y estoy hablando de todo el mundo, porque después hablamos de conocimiento objetivo, después hablamos del conocimiento que está fuera de la conciencia. Cuando acabamos de afirmar que no podemos tener conciencia de un objeto que está fuera de la conciencia, sino que siempre vemos es la imagen que está ahí. Vamos a colocar un ejemplo que también se da en la cotidianidad, en el mundo de cada día y que podemos experimentar. Veamos lo que está aquí presente. En el número 1 dice ambulancia. Vamos a utilizar esta afirmación como si se tratara de todas las cosas que ven. En el número 2 dice afinalumba.
Claro, si lo vemos al revés, dirá ambulancia. Pero lo que tenemos que aclarar es lo primero. En el número 1, ambulancia es realmente donde dice ambulancia. Eso es verdad, eso es real. Eso no lo he inventado yo. Ahí dice ambulancia. En el número 2 dice Aisnalukma, pero ahí no dice ambulancia. Yo sé que ya todos saben que claro, que si uno lo ve con un espejo va a decir ambulancia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el número 2 no dice ambulancia. Es una mentira, es un engaño, es una ilusión. Sin embargo, si colocamos el espejo, resulta ser que el número 1, donde decía ambulancia, si lo vemos con el espejo, no dirá ambulancia, dirá Aisnalukma. Es decir, el espejo me va a presentar el número 1 como una mentira y me va a presentar el número 2, que era una mentira, como una verdad. Es decir, lo que miramos a través del espejo nunca es como lo miramos a través del espejo, aunque no lo creamos. Aunque no, que tal y qué sé yo, no es verdad. El espejo nos da una realidad simple y llanamente invertida. Okay. Si eso es así, entonces llega el problema. Cuando vemos el rostro, nuestro rostro en el espejo, ¿qué estamos viendo? ¿Una verdad o una mentira? ¿Qué es realmente lo que estamos viendo ahí? La realidad como es, no. Acabamos de ver con el ejemplo anterior que el espejo nos da una realidad invertida. Pero esa es mi cara, yo estoy seguro que es mi cara, pero está invertida. Y entonces, ¿cómo es mi cara? No lo sé, a cierto modo. Estoy acostumbrado a verla en el espejo y me acostumbré a que esa es la verdad, pero no lo es. Y esto no depende de mi gusto. A mí no me gusta, si me gusta, tampoco depende de mi creencia. Lo creo, no lo creo, tampoco de mis convicciones. No, esa es mi cara porque yo la veo en el espejo así. No. Si ustedes ven la palabra ambulancia en el espejo, no le va a aparecer ambulancia. Entonces, porque el rostro sí me va a aparecer como es. Así de sencillo. Pero lo que tengo que llegar a la conclusión es que el espejo no se engaña. La realidad cotidiana, tal cual, no es como nosotros creemos que es. Es más, al principio de la filosofía, en el siglo IV antes de Cristo, en la era clásica, en la mejor era, donde estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, en estos años estaban también los sofistas. Y ellos le dijeron, los sentidos nos engañan. Más, decían, si yo pudiese conocer la verdad, ¿cómo sé yo que lo que yo veo es igual a lo que el que está a mi lado ve? Imagínense, por ejemplo, los árboles son verdes. El que está al lado dice los árboles son verdes. Pero ¿cómo hago yo para saber que lo que yo llamo verde es lo que el Señor llama verde? Y atención, estamos hablando de algo sencillito, de algo cotidiano, lo que vemos. Ahora, ¿cómo serán las afirmaciones filosóficas? Por ejemplo, ¿existe vida después de la muerte? ¿Qué podemos conocer al respecto? ¿Existen las verdades absolutas? No existen las verdades absolutas. Son los problemas del conocimiento. Entendamos esto. Si ni siquiera podemos tocar lo que vemos, aunque nosotros creemos que tocamos lo que vemos, ni siquiera podemos mirar para afuera, ¿cómo podemos nosotros entonces hablar de verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la verdad depende de una época, de una persona, de un conocimiento particular, de un sector, y que las verdades absolutas no existen? O al revés, ¿a qué nos referimos cuando decimos, si existe la verdad tiene que ser absoluta? De no ser, no existiría la verdad, sino la opinión. Una opinión de un grupito de personas, de una cultura, pero no existe la verdad. Entonces, el conocimiento se nos presenta como un problema. Esto tenemos que recordarlo cada vez que veamos en el espejo. Ahora bien, en la historia de la filosofía, se entiende el problema del conocimiento como el llamado problema del puente. Es decir,
¿qué relación existe realmente entre una imagen y el objeto que produce esa imagen? Si la imagen que yo tengo en la vista, la imagen que yo veo en mí, o la afirmación, es igual al objeto que está afuera, entonces es verdad. El conocimiento es verdad. Lo que decían algunos, adecuación entre la imagen y el objeto. Aquí vamos a hacer un paréntesis. El problema consiste en que la gran mayoría de las personas, independientemente de su grado de estudio, sean doctores, sean matemáticos, sean físicos, sean sacerdotes, lo que sea, creen que sí. Es lo que después algunos llamarán en la próxima clase el dogmatismo. Lo natural en el ser humano es pensar que las cosas son como las vemos, que existe una identidad, así sea confusa, pero una identidad entre la imagen y el objeto. Es decir, cuando yo veo a Canelo, a mi perro, yo no dudo de que él sea así como yo lo estoy viendo. Yo no dudo de que hay una identidad entre lo que veo y el objeto. Eso es lo natural. Sin embargo, no todo el mundo piensa así, como ya lo dije antes. Entonces, para poder establecer esta relación que existe entre el objeto y la imagen, a lo largo de la historia de la filosofía occidental y de toda la ciencia, de todo el conocimiento de nuestra cultura, se han establecido generalmente tres puentes. Uno es la fe, el conocimiento mítico, el conocimiento trascendental, el conocimiento basado en dioses, el conocimiento basado en la voluntad de seres espirituales. ¿Por qué las cosas son así? Porque los dioses no las han hecho así. ¿Por qué podemos conocer las cosas como son? Porque los dioses nos han dado la facultad de conocer las cosas como son. De hecho, a veces los dioses también nos engañan para castigarnos. Es decir, el conocimiento, el mundo, es voluntad de los dioses. Luego vendrá como una segunda etapa, o no una segunda etapa, sino un nuevo modo de conocer, que es el filosófico, basado en línea general en la razón, en la lógica. ¿Por qué las cosas son como nosotros decimos que son? Bueno, demostramos las lógicas. Por ejemplo, A es igual a A, el principio de identidad. Las cosas son racionales. Como son racionales, lo único que tenemos que explicar son las leyes de ese razonamiento. Y se convierte la lógica, una asignatura, una ciencia llamada lógica, realmente en el método del conocimiento y en la clave de seguridad de que nuestras afirmaciones son correctas. Luego también se presenta el modo de la ciencia. Es un modo experimental. ¿Por qué yo puedo afirmar que algo es verdadero o es falso? Porque lo experimento y lo compruebo a través de la experiencia sensible. Estos van a ser los tres caminos. Y en línea general, esto va a ser el programa de la asignatura Teoría del Conocimiento a lo largo de este semestre. Bueno, espero que hayan aprovechado esta introducción, espero que les haya agradado. Cualquier sugerencia al Departamento de Filosofía siempre estará abierto. Muchas gracias. Se puede quedar 19 minutos. Y ahí dice el tiempo.